Milenio 3, en la cadena SER, con Iker Jiménez. Buenas noches, amigos. 22:07 minutos, estamos aquí, Milenio 3, Estudio 1, penumbra habitual y todo este equipo dispuestos a sumergirnos en un sinfín de historias, creo yo. Siempre lo digo, la verdad, pero esta vez con más razón que nunca, apasionantes. Estamos como siempre todo el equipo de guardia: Katia Rocha, Carlos Barroso, Carmen Porter, buenas noches. Buenas noches, Iker. Vuestro amigo Iker Jiménez, como siempre, y en la nave del misterio, nuestro compañero don Jesús Mejuto. Carmen, han pasado muchas cosas, nos hemos quedado un poco incluso alterados, se podría decir, o preocupados por algunas declaraciones en algunas revistas de sucesos. El tema sería gráficamente sectas satánicas. Nunca hemos hablado de este tema en Milenio 3 y llevamos 120 programas. Tampoco, os voy a ser sinceros, me gusta mucho dar tiempo a este tipo de cosas, pero hay investigadores implicados, hay amenazas, está la iglesia, hay sustos, casi todo el Levante. Hablaremos de ello, ¿no? Pues sí, hablaremos de ello, además con una de esas personas que se dedica a investigar este tipo de sectas, este tipo de grupos, y que incluso ha llegado a ser amenazado en diversas ocasiones por ellos. Tendremos incluso a personas que desde el mundo de la informática han sido también amenazados, estaban haciendo tesis y trabajos concretos sobre el mundo de las sectas satánicas, tanto en América como en España, y veremos cómo estas sectas, y cada uno opine lo que quiera, y aquí desde luego estamos por la libertad de culto, eso sí, mientras no se delinca y mientras no se amenace y mientras no se esté contra las libertades de otros, ¿no? Que es lo justo. ¿Cómo están actuando algunas sectas en Internet, en este mismo país? ¿Qué hacen? ¿Cómo intentan soliviantarnos? ¿Qué hay que hacer? ¿A quién hay que acudir? Todo eso en la primera parte de Milenio 3. Y en la segunda parte, o el segundo gran bloque, dos noticias, dos áreas importantes van a concentrar nuestro programa de hoy. Sabéis que el sábado es más magazine que nunca, el domingo monográfico. Cosa importante, mañana no tenemos programa, sí de madrugada, no a las 10, luego daremos los datos, pero un segundo bloque, Carmen, de poner los pelos de punta, informaciones de todo tipo. ¿Qué vamos a contar? El mítico ser que ataca a las gallinas, a las ovejas y a otros animales, el chupacabras, nada más y nada menos que en Chile. Al parecer allí se están produciendo en este país muchos ataques de lo que supuestamente los expertos dicen que es el chupacabras. Supuesto enigma, supuesto ser, el chupacabras, no sabemos qué es, si tiene una explicación zoológica. Solo os digo el pequeño menú. Va a haber veterinarios, zoólogos, investigadores y algunos casos que han ocurrido hace horas en Chile que nunca habíamos escuchado nada parecido. Y vamos a estar allí, en Chile, en San Pedro de Atacama, en el desierto más seco del mundo. Ya sabéis que este micro de amarillo de la SER de Milenio 3 va a todas partes. No sabemos qué es este ser, si tiene explicación o no, si es zoología deforme o no, si hay seres humanos. Vamos a intentar que entre todos tengamos todas las informaciones. Lo que sí os digo es que los casos son de poner la carne de gallina. Y hablábamos de una revista, concretamente la revista de sucesos, unos compañeros además, así son las cosas, que, bueno, metía un reportaje, incluía un reportaje francamente impactante, sobre todo por su titular: sé que los satánicos vendrán a por mí. Y se referían a un experto en sectas, sobre todo centrado en la comunidad de Levante, lugar que también dicen que es caldo de cultivo prioritario para este tipo de agrupaciones, que es Antonio Toscano, al que pronto vamos a saludar. Lo que ocurre es que también había cierto mito, cierta leyenda urbana. No sabíamos si todo esto de las sectas en Valencia, niños desaparecidos, amenazas, tenía base real o no. Y sabéis que por naturaleza somos escépticos, en el buen sentido de la palabra escépticos, no negamos, simplemente dudamos y nos informamos. Y de verdad que hemos penetrado en un mundo apasionante al que dedicaremos algún programa, es lógico, pero ahora queríamos abarcar la noticia. Cuando hablamos de satanismo, cuando hablamos de esta cosa tan desagradable, sinceramente, nos vienen a la mente viejas películas. Y estoy seguro que todo el equipo ahora mismo, que estamos aquí con poca luz, va a recordar perfectamente, si hay una película que marca el mundo del diablo, es El Exorcista, pero si hay otra que habla de ese enviado. Según el satanismo, está por venir una especie de anticristo, un ser absolutamente infernal que llevará la marca de los 3 seises de la bestia. Bueno, yo creo que ninguna película mejor que La Profecía supo encarnar el miedo, el misterio. Se hablaba de un niño que era intercambiado en el momento de nacer, un niño que tenía esa marca, un niño que era francamente peligroso para los demás. Las sectas satánicas desde la Edad Media, algunas hablaremos ahora que están erradicadas en España y algunas todavía operativas desde la Edad Media, esperan la llegada de este avatar, esperan la llegada de este símbolo. No sabemos si es una excusa para
realizar otras macabras operaciones, trata sexual, drogas, todo tipo de cuestiones sucias que se han implicado o se han descubierto en muchas de estas sectas, pero lo cierto es que al menos en su ideología esperan la llegada de este ser. Vamos a recordar, vamos a sobrecogernos todos un poco ese diálogo entre un periodista de esa película La Profecía, año 1975, y el protagonista de la historia, ese padre atormentado. Dialogaban sobre ese niño del 36 que iba a llegar, que iba a venir, que estaba ya presente. Escuchamos. Este primer recorte es de la revista Astronómica. Habla de un extraño fenómeno. Cometa se transforma en una estrella brillante como la de Belén hace 2000 años. Solo que esta fue en otra parte del mundo, el continente europeo, hace 5 años. El 6 de junio, para ser exactos. ¿Esa fecha le dice algo? Sí. Entonces esto le dirá más. Comunica un nacimiento de un periódico de Roma. También del 6 de junio, de hace 5 años, el día que nació su hijo. 6º mes, 6º día. Su hijo nació a las 6 de la mañana. Perdone, señor, pero hay que explicar esa marca. 3 seises. La otra realidad. Milenio 3, en la cadena SER. Diez y 14 minutos, volvía a la actualidad, a la palestra informativa, el asunto negro y oscuro de las sectas satánicas. Hemos descubierto que hay más verdad de lo que parecía, que muchos de estos grupos, como decíamos, siguen operativos. Carmen Porter, compañera, hay muchos estudios, algunos incluso realizados por la Iglesia Católica, que imagino que evidentemente se siente quizá más preocupada por este florecimiento, sobre todo en los años 90. Si os acordáis, hubo una gran cantidad de actos de profanaciones, de algún que otro asesinato sin probar del todo, sí exorcismos macabros en que madres, como tuvimos aquí documentos, mataron a sus propios hijos, pero estos lo hacían en un exorcismo en nombre de Dios, era muy curioso. Pero de las sectas satánicas, al menos en los últimos años, se hablaba mucho menos. ¿Por qué ahora hay un recrudecimiento? Vamos a intentar averiguarlo esta noche. Hoy en día es muy difícil, son grupos que andan lógicamente en el aspecto clandestino. ¿Qué sectas en España, qué agrupaciones, los especialistas, qué dicen? ¿Cuáles son sus nombres, sus datos? Pues según la Conferencia Episcopal hay más de 50 sectas que actúan en nuestro país. Algunas de las más importantes son la de Toro, que es la más veterana, se originó en León en la Edad Media y sigue operativa. Algunos miembros fueron perseguidos durante el año 2000 por tráfico de drogas y prostitución. La secta Toro, un nombre tétrico donde los haya, que al parecer surge en el siglo XII en la provincia de León, que es la única que sigue operativa y que, según nuestros datos, además realizados y puestos en luz pública por la Comisión de Sectas del Congreso de los Diputados a finales de los años 80, fueron denunciados por María Mieres un 18 de abril de 1988. Fue la primera denuncia concreta para que la policía actuara contra este grupo Toro, y al parecer esa comisión parlamentaria dijo que el grupo Toro y el grupo Carnero, los dos radicados en esa zona, eran los únicos que desde la Edad Media seguían realizando macabras misas y adoración de simbología de este tipo, satánica. Pero hay más grupos, hay más, digamos, gentes que se agrupan en algunas asociaciones, vamos a llamarlas, donde hay registro, donde entrar debe ser muy difícil y que tienen otros nombres. Nos encontramos también con la Iglesia de Satán, que nació en California en 1966, pero desde que llegó a España en los 70 tiene adeptos por todo el país. También está Corriente 93, fue creada hace 10 años con la finalidad de favorecer la llegada del anticristo. Es muy activa sobre todo en Valencia, pero tiene ramificaciones aquí en la capital, en Madrid, también en Barcelona y en Sevilla. Los Adoradores de Set, el grupo nace en 1976 en Madrid, pero ahora está presente en toda España. Y por último, las Hermanas del Halo de Belcebú. Está compuesta exclusivamente por mujeres, practican ritos satánicos, zoofilia, rituales sexuales y aberrantes con jóvenes, y su área de actuación está entre las provincias de Valencia y Alicante. Lo que aquí volvemos a decir es que Milenio 3 está a favor de cualquier tipo de culto, de creencia,
y reiteramos, siempre que no haya un peligro para el resto de las personas, ¿no? O que sea dominando en contra de la intención de otras personas. Y desde luego ya cuando entramos en el campo delictivo, pues qué decir. Y parece ser que una de las últimas cosas que algunos grupos están haciendo es amedrentar a investigadores concretos que han tenido las agallas, hay que decirlo, para meterse en este mundo y conocerlo desde sus entrañas. En esta revista, así son las cosas, ese titular, sé que los satánicos vendrán a por mí, aparece un poco atormentado un buen amigo, se llama Antonio Toscano, y ha peleado más que nadie por sacar a la luz lo que está ocurriendo en esa región, concretamente en Levante. Antonio Toscano, buenas noches. Buenas noches, ¿qué? Antonio, ¿estás preocupado? Hombre, preocupado siempre se está. ¿Tú qué? ¿Por qué esa preocupación? ¿Cuándo empezaron las sectas satánicas, estos grupos, a interesarse por tu persona? Date cuenta, llevo 12 años investigando. Doy 12 años de mi vida investigando grupos de estos, localizando, digamos, una cuarentena de grupos ya en Valencia, 40 grupos. ¿40 grupos solo en Valencia? En Valencia capital, o sea, Valencia capital, Castellón y Alicante, que se han ido integrando en los últimos 10 años. O sea, que han ido creciendo, no han ido mendrando, sino que han ido aumentando. Entonces, hace algunos años ya empezaron las amenazas a raíz de saber lo que estaba detrás de ellos. No, estamos hablando de que son grupos, pero tienen una serie de subgrupos. Estamos hablando de lo que yo he ido denominando franquicias, porque es un negocio. Caramba, franquicias, o sea, parece que... Sí, cuéntanos. Denomino franquicias por eso, porque son como un negocio. Estamos hablando de que cuando hace algunos años la desaparición de prostitutas en Castellón, o la desaparición de algunas también prostitutas en Alicante, se sacaban a diferentes, digamos, sadomasoquistas, pues se puede ver una raíz también de lo que son los vídeos Snack Movie, apaleamientos de mexicanos que están muy relacionados en Madrid con este tipo de cosas, y también el tráfico de drogas. Snack Movie, ¿te refieres? Vuelve a salir esa historia mitad leyenda, mitad realidad, pero absolutamente trágica, lo hablábamos aquí con las muertas de Ciudad Juárez en México, sí, de personas que son atrapadas en contra de su voluntad, sí, que se les graba mientras se les tortura o se les mata. Y tú dices que estos grupos en Levante por lo menos están haciendo este tipo de cosas. Sí, en el Levante se fabrican, incluso se ruedan Snack Movies. Se ruedan, yo llegué a ver uno en Estados Unidos. Antonio, tú decides meterte hace 12 años a investigar estos asuntos. Lógicamente, sí, investigar en el asunto del satanismo es peligroso, conlleva que tú, claro, sacas cosas a la luz, documentos que les comprometen, y empieza la serpiente que se muerde la cola. Empiezan a perseguirte, empiezan a amenazarte. ¿Cómo se emplean contigo? Date cuenta, cuando empiezas a sacar más de 3 mapas de localización exacta de estos grupos, ya te digo, empiezas con un mapa de localización que cuesta un tiempo, y luego empiezas a localizar uno por uno en cada sitio y cada lugar. Uno de los compañeros míos, Priscilio Ruiz Picazo, que fue atacado por ellos ya. Sacerdote de Priscilio Ruiz Picazo, ¿no? Sí, Priscilio Ruiz Picazo, que era compañero y amigo, y sigue siéndolo, por supuesto, que fue a causa de grupos satánicos, que eso se sabe, ¿no? Que se quisieran levantar 1500 polémicas en contra de él. Es que es una forma de desprestigiar a los que estamos metidos en esto. Claro, quedó como un poco turbio el asunto, pero tú mantienes... Sí. Antonio, la noticia fue además espectacular. Sí. Creo que además tendremos algunas grabaciones, pero el domingo de madrugada de este hombre, sacerdote, que estaba valientemente, bueno, pues investigando este asunto, cuestiones delictivas, y que de repente se ha apuñalado hace un par de años, más o menos, ¿no? Sí, un par de años, sí. Hace 3 años más o menos, sí, hace 3 años ya. Y más o menos fue una forma de desprestigiarlo, levantando una serie de polémicas en contra de él. Eso es lo que hacen las sectas satánicas, y los satanistas lo que hacen es amenazar, intentar amedrentarte un poquito para que no sigas adelante. Yo tengo amenazas personales, verbales, telefónicas, o sea, de todo tipo. ¿Y qué hacer, Antonio? Cuando uno está investigando, imagínate que hay más personas. Yo siempre creo que hay que sacar un talante positivo de todo esto, y además, de verdad, que agradecemos tu valentía, en el sentido de que si alguien está investigando, si alguien por error incluso, hablaremos luego de internet, descubre algo, se escribe con alguien y quiere escapar de esto, ¿qué hay que hacer? ¿Denunciarlo a la autoridad? ¿Tú qué harías? Sí, llegas a denunciar a la policía, pero la policía no puede hacer nada, sino la libertad de culto es primordial. O sea, cada uno puede hacer lo que quiera y puede creer en el Dios que quiera, pero la policía no puede hacer nada. O sea, si no hay un acto delictivo detrás de ello, o sea, el tráfico de armas, en la trata de blancas o blanqueo de dinero, la pornografía infantil, como aquí ahora mismo en Valencia, que hay 3 grupos concretos que llevan en internet 3 páginas de pornografía. Estamos hablando de grupos satánicos que llevan la pornografía, que es lo que engancha, o sea, la sangre, las drogas y la porno. Pero el porno... Sería el triángulo, ¿no? Sí, es el triángulo principal de las sectas satánicas. Antonio, estás contando cosas francamente espeluznantes, ¿no? Y están pasando aquí al lado, ¿no? ¿Cuál sería el grupo que a ti te da más problemas, que consideras más peligroso? ¿Cuál sería su retrato robot?
Bueno, de lo más peligroso podríamos recalcar Corriente 93. O sea, Corriente 93, que es, digamos, los que llevan Telemitas de la Nueva Era, Culebra Negra y el Grupo Horizon. Son grupos que tienen incluso negocios en toda Valencia. Negocios a que todo el mundo va a comprar, a comer. ¿Y por qué hacen, es decir, el satanismo ellos, qué les sugiere? O sea, ¿qué hacen? ¿Es una forma de reunirse, de agruparse, de adorar? ¿Tiene algo que ver con el satanismo antiguo que entendíamos con la profecía y demás, o se ha deformado todo por completo? Se ha ido deformando, se da cuenta que los estatutos de la ley o los 9 mandamientos de la ley se han ido por tierra. O sea, digamos que casi todas las creencias que había sobre el satanismo ya no son las mismas. Son personas que se menean en el AMPA, o sea, personas que intentan tener una válvula de escape, una forma de desahogo, pero cuando se meten dentro del grupo no saben lo que hay. O sea, se mete en el mundo de drogas, de prostitución, incluso estamos hablando de mafias de Europa del Este, de mafias italianas, de todo tipo de mafias que están metidas ahí. Para, digamos, narcos mexicanos, estamos hablando de Venezuela, de Colombia, que están utilizando grupos satánicos para mover todo este tipo de actos delictivos. Estamos hablando de gente muy peligrosa hoy en día. Gente peligrosísima, y hablábamos, Antonio, hace un par de semanas de los narcos satánicos, precisamente de Constanzo, de Matamoros, en México, personas que, bueno, adoraban a ciertos diablos, o al diablo vamos a llamarlo así, para sentirse protegidos. Pero sin embargo aquí lo que nos preguntaríamos, y estoy seguro que mucha gente que escucha ahora mismo la SER se pregunta, es ¿qué tiene ese satanismo, esa adoración al diablo tan atractiva para este tipo de gente? Porque sinceramente las personas que nos consideramos un poco normales no podemos entender. ¿Cuáles son sus parámetros? ¿Hacer el mal, hacer el daño? Hombre, principalmente el satanismo, ya te he dicho que lo que te explicaba antes, ¿no? Se ha vuelto detrás, ¿no? Aparte de llamar, aparte del sexo, que llaman con el sexo, casi todas las personas son enganchadas a raíz del sexo y las drogas, ¿no? Hay gente que tiene una forma de desahogo personal, o sea, va al gimnasio, como yo digo, o va a tomarse algún bar al lado, pero estas personas se enganchan a este tipo de grupos, hacer el acto sexual en medio de que se corta la cabeza una gallina, un perro o una cabra, como pasó hace poco en los campos de interior, en las zonas de interior de la Comunidad Valenciana, donde encontré uno de los lugares de culto que habían practicado ese tipo de actos. Buscan, digamos, no hacer el mal, sino intentar enganchar a las personas a raíz de todo ese tipo de parafernalia. Y ya una vez enganchadas al grupo, pues ya no se pueden, digamos, mover mucho. La gente que ha querido salir, que tiene oportunidad de hablar con ellos, están tan asustadas que se han cambiado de ciudad. Desde luego, susto que nos parece lógico y humano. Valencia, Levante, como un lugar clásico, importante en este asunto, desgraciadamente, ¿no? Lugares de culto, tú has descubierto, has fotografiado sitios, reuniones de ellos, y lo has publicado. Sí, todo está en Levante, en el diario de Levante en Valencia, en las provincias. ¿Habría alguna explicación, Antonio, de por qué Levante? ¿Hay alguna tradición de algún tipo? Algo que imagino que se va hasta las raíces, pero ¿por qué esa zona más que ninguna otra? No se está enganchando muchísimo últimamente. O sea, yo lo más curioso que hay es que Canarias y la Comunidad Valenciana, lo que es el Levante, está ahora mismo siendo una formación de grupos impresionante. O sea, van creciendo cada día más. Yo hace poco hice un viaje a Estados Unidos y estuve hablando con gente adepta, satanistas hispanos que se habían salido un poco de los grupos, y me comentaban que había gente que había viajado ya a España con una serie de creencias como la Iglesia de Satán, pero con una forma de creencia muy diferente. O sea, lo que te estaba comentando, muy cambiada. O sea, enganchar a la gente de una forma muy diferente para que pudieran, digamos, reunirse con ellos, intentar hacer, pues, digamos, lo que es denominadas misas negras habituales que se practican. ¿El mito de gente de alto poder adquisitivo, Antonio? Es real. O sea, ahora mismo lo que hay metido en grupos sectarios satánicos, no estamos hablando de hace 15 años o 10 años o hace años 80 más o menos, cuando la gente, pues, de alto, de medio, bajo, no, estamos hablando de gente de alto poder adquisitivo, industriales, gente de alto poder con dinero para poder pagar, digamos, esa mensualidad que se paga al grupo para poder estar dentro. Yo tengo que decir que todo el equipo, sobre todo Carmen Porter y Katia Rocha, han intentado hablar con algunas personas, algunos sacerdotes investigadores del mundo de las sectas. En todos hemos percibido un miedo atroz, tengo que decirlo así. No es ningún tipo de sensacionalismo. Estaban francamente preocupados. Katia me siente desde el control. Muchos de ellos no querían hablar, por eso agradecemos doblemente tu valentía, porque, Antonio, tú te has puesto una especie de coraza, vamos a decirlo
moral para seguir adelante, y sigues empeñado en que esto hay que demostrarlo. Es la única forma de pelear contra esto, quizás, ¿no? Sí, no, la única forma que hay es denunciarlo. Si no denuncias, yo sé que como aquel que dice, tengo que morir en el ruedo, pero es así, si no lo vas denunciando, no, la gente no se va a dar cuenta de lo que está pasando. O sea, esto está muy oculto, y si no se va sacando a luz todos los días, pues no se va a saber nada. Y lo peor es que hay gente joven también que hoy en día se engancha a este tipo de cosas sin saber lo que están haciendo. La verdad es que además hay tal... ¿cómo decirlo, no? Y yo desde luego para dar sermones a nadie, y porque el mayor imperfecto pues probablemente seamos nosotros mismos, ¿no? Pero desde luego, claro, viendo a nivel general, ¿no?, cómo están muchas cosas, ese desapego a todo, pues no nos extraña que mucha gente joven, precisamente, en vez de actuar con otros valores, con otras limpiezas, pues acaben en redes de este tipo. Quizá lo más importante, Antonio, es que la labor debe continuar, que sigue la gente haciendo cosas en Valencia, no sabemos por qué, pero sigue actuando de una forma casi frenética. Y una pregunta que desde luego estoy seguro que mucha gente, además tengo que decirlo, Milenio3, con número @cadenaser.com, milenio3@cadenaser.com. Katy y Carmen luego tendrán vuestras preguntas esta misma noche, también sobre este tema si queréis, haremos más programas. Pero Antonio, ¿valió de algo esas comisiones parlamentarias para el estudio de las sectas, viendo cómo está el percal? No vale para nada. No ha valido para nada. Antonio. Sí. Buenas noches, Carmen. Hola, ¿qué tal? Oye, este tipo de sectas, ¿cómo capta a sus adeptos? ¿De qué forma? ¿Dónde es donde localizan a estas personas para que luego entren en sus grupos? Yo me acuerdo que hace un año o así, cuando hice el último estudio con respecto a la localización de los 12 grupos nuevos que entraron en Valencia, se veía gente joven, ¿no? Gente joven, gente, digamos, que se movía mucho en el mundo de la noche, o sea, gente que trapichaba un poco con lo que se llaman las pastillas habitualmente y eso, y cogen a gente joven, reclutan a gente joven. Esa gente joven es la que engancha a las demás personas, y luego ya de ahí pues el líder o el adepto, porque es como una especie piramidal, ¿no? Es una pirámide de que el adepto, digamos, el jefe está ahí esperando a que todo surja y todo vaya moviéndose como está planificado. Son gente joven, y después de ahí ya viene la gente ya con un alto poder adquisitivo que empiezan a introducirse a raíz del sexo, como he dicho antes. ¿Y cuál sería la forma de salir, Antonio, de este tipo de grupos? Es muy difícil. Te voy a decir que es muy difícil. La gente que quiere salir lo tiene muy mal, porque esta gente te acosa. Por el procedimiento sectario típico, imagino que acoso psicológico y a veces también físico, incluso, ¿no? Físico también. Date cuenta de que yo he tenido, aparte de las amenazas verbales, personales y telefónicas. Personales he tenido muchas. No han llegado a ser nada, pero personales he tenido. ¿Cuál ha sido el peor momento para ti, Antonio, en estos 12 años de investigación? Lo repito, en periódicos de todo Levante, en las televisiones, en todo tipo de medios, Antonio Toscano, denunciando hechos. Yo tengo que decir, y se me pone un poco la carne de gallina, porque también mala prensa a veces que hay, ¿no? Que si los investigadores, que los reporteros, que los periodistas, pues aquí hay un ejemplo de lo que es jugarse el pellejo por informar y por intentar que las cosas cambien para bien. Antonio, ¿cuál ha sido el peor momento? ¿Qué? ¿El peor momento para ti cuál ha sido en toda esta investigación? ¿El peor momento, te digo, en el sentido de amenazas o de verte quizás sorprendido investigando uno de estos grupos? Pues sí, pues me di cuenta un día, bueno, hasta hace ya un tiempo ya, que estaba comiendo en un restaurante con unos amigos, y me acuerdo que me fui al lavabo y entró una persona y otra se quedó en la puerta y me dijo unas cuantas de palabras que no son para comentarlas, y se salieron y desaparecieron, o sea, se fueron. Una serie de palabras que no ni siquiera se pueden decir. Antonio Toscano, seguiremos investigando toda la fuerza del mundo. Sabemos que también están las autoridades para investigar en cuanto haya algún hecho delictivo, y desde luego, lo repetimos, ahí cada uno que haga lo que quiera, que se divierta como quiera mientras no haga daño a los demás. Exactamente. Antonio Toscano, que esas amenazas desde luego pues paren, porque desde luego hay una cosa que es fortísima, que lo vemos que en el mundo de hoy es uno de los grandes poderes, que es la información, y cuando es limpia y con honestidad como la tuya, pues todos nos sentimos francamente orgullosos. Un abrazo fuerte, Antonio Toscano. Igualmente para todos. Nos hemos quedado todos aquí un poco casi abrumados, ¿no? Es un hombre que ha concedido esta entrevista, que concedía otra a esa revista que hemos dicho, mostrando sus miedos, acompañado de algunas fotografías. En muchas de ellas, lo estoy viendo ahora, cruces invertidas, restos animales. Hay leyendas, algún día hablaremos de eso, en próximos programas, en un futuro, porque a mí son temas que sinceramente me cargan un poco, porque es como tocar con una negatividad que a mí desde luego ni a nadie del equipo nos gusta, pero ocurre, y si ocurre hay que contarlo, y si está ahí, y tiene que ver con algo tan misterioso como esos cultos satánicos que tampoco sabemos bien de dónde salen, estamos aquí también para narrarlo, y que cada uno de vosotros saque sus opiniones. Viejas Masías,
trozos, como digo, de diversas carnes de extraña procedencia, símbolos, dibujos del diablo, velas negras. Está pasando ahora y está pasando en Valencia. Incluso Internet, que es un medio del que ya nadie puede escaparse para bien o para mal, un medio que es positivo cuando, por ejemplo, tenemos ese milenio3@cadenaser.com para que todos nos escribáis. Tema un poco sobrecogedor, ¿verdad, Carmen? Sí, tema muy sobrecogedor, sobre todo porque está pasando ahora. También hemos recogido noticias de hoy en día, del 11 de agosto, que refuerzan investigaciones de crímenes satánicos en Bolivia. También en Argentina se está haciendo contra las sectas, sobre el avance de sectas New Age, y que hay de todo, sobre todo por la red, como tú decías, te puedes encontrar de todo. Muchísimo cuidado a la gente joven que se quiere meter en estas cosas, en estos temas, y que de repente pone la palabra satanismo, diablo. Hay muchas páginas en las que a través de ellas te quieren enganchar, te hacen rellenar un formulario, a raíz de ahí te van mandando cosas a tus correos, y de verdad que hay que tener mucho cuidado cuando nos metemos en estas páginas. Porque parece extraño que mientras son muy, hay que decirlo, muy herméticas para que uno entre a investigar, Antonio Toscano y otros compañeros como Manuel Guerra, sacerdote especializado en sectas, Priscilio Ruiz Picazo, repito, nuestro compañero en Valencia, Francisco Contreras Gil, nos traerá mañana de madrugada testimonios, documentos, en esa hora que va a ser vuestra, como siempre, verán a los oyentes, pero tendremos la voz, los testimonios de este sacerdote que fue comisionado para investigar las sectas en Valencia y que acabó apuñalado y, por supuesto, completamente atemorizado. Lo tendremos el domingo de madrugada en esta pequeña investigación. Esto no es un programa sobre este tema, haremos un futuro, cuanto más lejos mejor, sinceramente, pero lo haremos. Pero la noticia estaba ahí, ese miedo que hemos descubierto en amplios sectores, incluso de la Iglesia, y de investigadores privados que no querían hablar. Sin embargo, uno sí ha querido hablar. Vamos a llamarle Roberto León, no es exactamente su nombre, vamos a decirlo así, nos lo ha pedido por favor. Trabaja para la administración pública, tiene relación con estas investigaciones oficiales sobre sectas hoy en Internet, y él también ha amenazado, y él nos contaba cómo, de qué forma, cuáles son los foros, qué cuidado hay que tener con Internet. Es un medio al que todo el mundo está accediendo, y esto lo hacemos de verdad con incluso un sentimiento casi didáctico, ¿no? Roberto León está siendo amenazado, 2003, pasándolo bastante mal, está investigando con ciertos medios para una investigación, vamos a poner entre comillas, oficial, de saber cómo se comportan algunos grupos, entre ellos los satánicos, y Roberto hablaba con nosotros hace apenas una hora y estas eran sus palabras. Sí, pero amenazas vía email, porque desde luego no saben dónde vivo, ni dónde estoy, ni siquiera qué nacionalidad tengo. El IRC, por ejemplo, lo están utilizando mucho pues para captar, lo están utilizando por los mensajeros personales tipo Messenger, Yahoo sobre todo, y foros de debate, porque claro, a ti te pueden interesar pues cosas como pueden ser el tarot, que considero pues una cosa que tú puedes tener pues cierto interés por ello. Entonces tú accedes a determinadas páginas, te metes en determinados foros y te van llevando poco a poco hasta donde ellos quieren. Principalmente yo lo que digo es que siempre acudir a las autoridades antes que nada, siempre, porque en principio tienes constancia del hecho y las autoridades pues aunque no lo parezcan, en ciertos casos están bastante preparadas para dar con, pudiendo decir, lo que son el origen de estos mails o de estas comunicaciones, y lo digo por experiencia. También en Internet y también incluso personas de la administración que están investigando esas amenazas. Bueno, aquí lo dejamos contado, aquí exponemos todos los datos de una realidad que a veces, desgraciadamente, se torna oscura. Y no tan oscuro es el asunto que nos contaba Carmen en el sumario, ataques, bueno, es increíble la cantidad de información. En este último mes algo está pasando en Chile, país, por cierto, sorprendente a nivel del misterio. Para entrar en este tema, para dar la larga cambiada que siempre hacemos en estos sábados de un tema a otro, vamos a recuperar un minuto de Milenio 3. Sabéis que siempre hacemos esa extracción de 60 segundos que son todo un mundo. Vamos a tener comunicación en unos segundos con un buen amigo zoólogo, amigo de este equipo. Vamos a hablar con escepticismo y con asombro también de lo que está pasando. Ha habido un caso en San Pedro de Atacama, zona norte de Chile, que ha pasado hace nada y nos lo van a contar aquí desde allí, que simplemente os digo, lo repito, de poner los pelos de punta. El tema es el siguiente: mutilaciones de ganado en esa parte sobre todo de Chile, zona norte, decenas, casi centenares de casos. La televisión nacional chilena, como aquí Televisión Española, hace una hora en Chile está emitiendo un especial llamado Terror en el Campo. Pero para recordar todo eso, ponemos nuestro crono y nos vamos casi hasta agosto del año pasado. Algo parecido a lo que pasa ahora en Chile ocurría en Argentina, y este equipo tuvo todos los testimonios. Uno de ellos importantísimo, el veterinario oficial de la Seguridad
social del campo, el SENASA argentino, Daniel Belot. Y Daniel Belot, en un minuto, nos hacía un retrato perfecto de lo que está pasando en Argentina y lo que pasa ahora en Chile. Escuchadle atentamente. Primero encuentro un vacuno en una posición muy extraña, difícil de encontrar aquí en el campo argentino, que es echado sobre sus 4 miembros, o sea, como si fuera una liebre echada, para ser un poco gráfico. Después, mirándolo a simple vista, observo que le falta toda la piel y músculo del lado izquierdo del animal. Lo que más nos llama la atención es el tipo de corte que se han realizado en los animales. Son cortes perfectos, cortes rectos, inclusive en algunas ocasiones llegamos a encontrar hasta ángulos de 90 grados entre un corte y el otro. Encontramos también la extracción de la lengua, extracción de pabellones auriculares, o sea, orejas, ojos, órganos de la reproducción como son la vagina y vulva, y parte del aparato digestivo como es recto y ano. Ahí estaba nuestro crono, estaba pasando en Argentina hace un año. Don Fernando González Sitges, zoólogo, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker, ¿cómo estáis? Menuda descripción, ¿verdad? De un veterinario oficial del SENASA que se encontraba eso. ¿Quién demonios, nunca mejor dicho, puede dejar ese tipo de heridas en el ganado vacuno? Pues a mí, ya sabes que es un tema que me apasiona y que hemos hablado muchas veces. Yo soy de la teoría que aunque nunca se puede afirmar nada con rotundidad, pero yo creo que detrás no hay ningún animal conocido ni desconocido. Yo creo que las causas tienen que venir de otra parte, de otro lado. Sobre todo cuando piensas, yo hablando contigo de este mismo tema, me comentabas, porque tú has sido testigo de alguno de estos ataques, que los animales no muestran todos los cadáveres que se encuentran, incluso estamos hablando de centenares de ovejas, por ejemplo, y no se ha asustado ninguno. Las heridas son muy precisas y muy simétricas y muy, por eso, con ángulos, cuando además todos los carroñeros de la zona no se acercan a los cadáveres. O sea, son una serie de circunstancias que no se atienen a ningún patrón zoológico habitual. Eso yo creo que no es un tema que tengamos que resolver ningún tipo de zoólogo, sino que habrá que investigar, porque yo creo que viene de fuera de la rama de la zoología. La impresión que da, Fernando, amigo, es que hay un cajón desastre impresionante de todo tipo de sucesos que, claro, lógicamente con el miedo se mezclan, porque ya verás, y esto es, queda mal la palabra, a muchos no les gusta, pero una exclusiva de lo que está pasando ahora mismo en Chile, ya verás qué relato tenemos ahora mismo desde Chile. Acabamos de hablar con los periodistas e investigadores que están detrás de la pista. Allí hay un auténtico pánico social que quizá a mí lo que me interesa, ¿no? Cómo el ser humano interpreta esto. Carmen Porter tiene un tocho de información increíble, como siempre, se ha documentado sobre todo lo que está pasando en Chile. Es imposible, Carmen, hacer un resumen, pero más o menos todo tipo de sucesos distintos, huellas, visiones de algunos seres, mutilaciones de todo tipo de animales. Cuéntanos un poco. Imposible, 1 millón, muchísimos titulares los que hemos sacado. Jóvenes se encontraron con el chupacabras, feroces matanzas de animales que son atribuidas a este ser, y sobre todo miedo de los granjeros, como Carolina Bravo, a la que mataron 30 gallinas. Ella se encontró en su granja 30 gallinas muertas. Tenían unas hendiduras en su cuello, como suele ser natural en los casos que se supone están hechos por el chupacabras. Todas estaban desangradas. Una cosa, Carmen, antes, bueno, chupacabras, llevamos aquí con una naturalidad total, pero es el nombre casi legendario que a partir de los primeros ataques, año 95 en Puerto Rico, se le da a este asunto que ya todo el mundo conoce así, pero nadie sabe cuál es el trato robot o quién es el chupacabras. Incluso ahí que han llegado a recoger huellas, se quedaron impresas en el suelo algunas huellas. Es raro, porque no suele haber huellas. Es muy extraño. Y también pelos de color rojizo que están analizando para ver el ADN. Las huellas, además, según los expertos, deberían pertenecer a un animal de unos 20 kilos, con unas garras muy afiladas que terminarían en 4 puntas y que no son retráctiles, no son como la de los gatos y la de los perros que se meten para adentro. La huella fue recogida en un molde de yeso, tiene unos 7 centímetros de diámetro y 3 de profundidad. Al parecer, según dicen, se trata de un animal inteligente que elige a sus víctimas, actúa en la oscuridad, huye por el agua y que incluso provoca radioactividad en el terreno. Varios miles de cabezas de ganado afectadas en Chile en el último mes. Fernando, si te parece, vamos a escuchar lo que todavía no ha escuchado a nadie. Ha ocurrido hace unas horas, San Pedro de Atacama, el desierto más seco del mundo, un lugar lleno de misterios. Ahí teníamos a Jaime Ferrer,
que estaba recogiendo testimonios asombrado de lo que estaba ocurriendo. Pero lo que ha pasado es que por vez primera un grupo de jóvenes y un ganadero, 6 personas, han logrado ver a un tipo de animales. Esto lo difundía, o lo está difundiendo ahora mismo, hace una hora, la Televisión Nacional de Chile. En España no se sabía absolutamente nada. Han visto a una especie de pequeño ser parecido a una pequeña hiena, un pequeño como patas más gordas, que atacaba a los corderos. Vamos a escuchar la primera parte del relato, Fernando, porque creo que merece la pena. Vamos allá. 6 seres que aparecieron de entre medio de los matorrales comenzaron a saltar. Posterior a esto se fueron hacia una manada de corderos que había en el lugar, y en ese momento eligieron a uno. El resto del ganado se arrinconó en un sector de este corral, y uno de estos seres, como digo, se abalanzó sobre uno de estos corderos, tomándolo fuertemente, igual como si hubiese sido un jinete saltando sobre un caballo. Se tomó con sus patas, unas patas tipo conejo que tenían, y lo aprieta fuertemente, y con las manos, con las uñas, le introduce en el cuello. Ahora las características y los detalles de estos seres, la fisiología de estos seres, la descripción de orejas puntiagudas, una cabeza grande, alargada, ojos pequeños, almendrados, una boca impresionante, de gran tamaño. O sea, la descripción que dio, yo quiero recalcar que a cada uno de estos jóvenes los entrevisté por separado. Así que hubo una total coincidencia en lo mencionado. Así que no me cabe la menor duda que lo que ellos vieron fue algo absolutamente real. Fernando González, Siches, compañero zoólogo de Trasglow Films, que estuvo además hace bien poco en ese maravilloso programa sobre la noche africana. Claro, hay que tener también en cuenta el miedo que están pasando en algunos poblados como San Pedro de Atacama. Este hombre haciendo casi de corresponsal, la gente muy asustada. Tenemos en pantalla y en imagen, en papel, portadas enteras de los periódicos de Chile hablando de ataque al chupacabras. Se calculan más de 2000 cabezas de ganado lo que ha ocurrido. El ejército incluso ha avisado de alguna de estas operaciones, pero no conocemos, o no lo sé, igual tú lo sabes, algún tipo de animal que pueda modificar su conducta. No sé si en esa zona desértica hay algún tipo de animal que pueda ser tan agresivo. No, yo lo que pienso es que lo has dicho tú muy bien al principio, que con el tema del chupacabras hay un auténtico cajón desastre. O sea, una cosa es el prototipo del chupacabras enigmático para mí, que es este que no asusta a los demás, no deja huellas, los carroñeros no comen las presas que mata. Y otra es una serie de animales, algunos conocidos y algunos, ¿por qué no?, puede ser desconocidos, que lo que hacen es cazar. Es decir, a mí me ha pasado en España, en Oñate, que sabes que suelo ir todos los años, y nos comentaban que allí se había, de repente llegó uno de los que cuidan allí las gallinas de la casa, y nos decían que le había matado un animal, le había cortado la cabeza, había desaparecido la cabeza de por lo menos unas 20 gallinas, nos decían, entre 15 y 20 gallinas. Y bueno, él estaba muy asustado, que no había huellas, que... En fin, el caso es que fuimos a donde habían estado las gallinas, los gallineros, y bueno, allí sí que se veía que había habido un barullo de gallinas, había plumas por el suelo, efectivamente las gallinas estaban desangradas, entre otras cosas porque no tenían cabeza, y al final, viendo un poco y las huellas y demás, vimos que había sido una garduña. Es decir, una garduña es un animal, como bien sabes, de tamaño pequeño mediano, pero de una gran voracidad y un gran cazador. Y bueno, pues esos comportamientos sí que se puede llegar a determinar un animal en concreto. ¿Y por qué no? ¿Por qué no en Atacama? Pues porque no podría haber algún vivérrido, algún animal. Lo que es curiosísimo, Fernando, y además muy interesante ese análisis, es que todo esto mezclado con hechos que están pasando, hay casos impresionantes, en algunos han aparecido huellas, en otros sabes que para nada, lugares vallados de 2,5 metros de altura que han sido saltados, sobre todo la hipnosis o el terror que parece que resultan apoderarse de algunos animales. Y si os emplazo a todos, sacaremos un especial sobre este asunto, y yo traeré mis documentos, que hoy estaban aquí ya previstos algunos de ellos, no va a haber tiempo, de casos en España. Escucharemos a los ganaderos, escucharemos a la Guardia Civil, escucharemos esos ataques enigmáticos, sobre todo porque ocurren en una concentración territorial, matan a todo el mundo y luego de repente desaparecen. Escucha muy atentamente, Fernando, porque es la segunda parte de este relato que nos parece asombroso, porque sí que es cierto que sería la primera vez dentro del área de ataques que están pasando ahora en que varios testigos de diversa procedencia están viendo lo que es el ataque directo a uno de esos corderos. Escuchamos.
comenzó a apretarlo y el pobre animal estaba paralizado de miedo. Y atacaron por los dos lados a este cordero hasta voltearlo, hasta tirarlo al suelo. Posterior a esto, comenzaron con una violencia inusitada a atacar al cordero, a sacarle pedazos de carne, trozos de carne. Dice que estaban espantados los testigos, estos 5 testigos ahí, no podían hacer nada, estaban estupefactos, atónitos frente a lo que estaban, al escenario que estaban viendo. Y veían cómo saltaban los trozos de carne. Dice que era impresionante porque tenían una fuerza y una violencia con que lo hacían, era impresionante. Sin embargo, el dueño de los corderos, el señor Emilio, logró como salir del sopor, reaccionar ante esta situación, y tomó piedras y comenzó a lanzárselas y esquivaban las piedras. Desde luego que el mundo animal nos deja asombrados, si es que se trata de animales. La gente anda con muchísimo miedo. Hablábamos de ese reportaje especial Televisión Nacional de Chile, todos los periódicos, y claro, el efecto de cualquier cosa que se pueda ver puede ser también exagerada. Pero lo cierto es que hay casos tan asombrosos como, Carmen, heridas cauterizadas. Efectivamente, es que yo no sé si Fernando conocerá algún animal. Yo me acuerdo de Daniel Velot el año pasado, que además luego a micrófono cerrado nos dijo que posteriormente, después de intervenir en nuestro programa, le habían obligado a mentir, a decir que había sido un ratón hocicudo el que había hecho esas heridas a los animales. Y es que estos animales, muchos de ellos tienen las heridas cauterizadas. ¿Es posible que hay algún animal que después de realizar estas heridas pueda quemarlas? No, yo desde luego no conozco ninguno, vamos, te aseguraría que no lo hay. Y los casos que comentaba, en este que comentó al final que era un ratón hocicudo, porque lo obligaron a mentir, o los casos que yo he oído hablar ahí, que me ha contado personalmente y que hablarás, me imagino, en este programa especial. Te hablaremos porque haremos un programa que creo que puede ser interesantísimo por la cantidad de mails que están llegando ya sobre el tema chupacabras. Pues yo es que recuerdo que me comentaste, me enseñaste imágenes en Segovia, que, si no recuerdo mal, de unos casos, y por supuesto no tiene nada que ver con este ataque de una manada de algún tipo de predador a una oveja que la despedazan, y a mí me estaba recordando cuando he visto cazar hienas en grupo a algún que efectivamente salen trozos de piel y de carne por los aires, pero es el ataque de un carnívoro, de un animal real. Otra cosa es este ataque a animales que es casi con precisión quirúrgica. No tiene nada que ver con un ataque de la violencia de unos cazadores animales, sino que pues cuando son heridas con unos cortes perfectamente controlados, milimétricamente hechos, y que te das cuenta que eso no lo puede hacer, vamos, en el conocimiento que yo tengo, que no es que sea demasiado, pero vamos, yo no sé ningún animal que sea capaz de hacer ese tipo de heridas, y mucho menos hacerla porque estos mismos perros o lo que fueran que estaban cazando, o animales desconocidos que estaban cazando esta oveja, la estaban despedazando, a buen seguro que las demás ovejas salieron corriendo, no se quedaron allí como suele pasar con el chupacabras, quietas, mirando, que es lo que me contabas tú cuando veías todas aquellas ovejas muertas. A mí eso me tiene fascinado. Yo no creo que la explicación, como decía antes, esté en la zoología, pero me encantaría saber cuál es la explicación, porque tiene que haber algún gran enigma detrás de esto. Fernando, te emplazamos a ese programa especial porque vemos que es un tema que llega a la gente. La descripción de aquí en Atacama, repetimos, un lugar absolutamente emocionado, consternado, con gente siendo batidas y que están intentando identificar quién mata a su ganado. Pero el tema va mucho más allá. Hay muchos que no dejan huellas, esos saltos imposibles. La Guardia Civil lo ha perseguido, por ejemplo, en Navarra, en Valle de Tabladillo, Segovia. No se ha llegado a ninguna conclusión. Tendremos todos los protagonistas. Aquí está el enigma. Parece que un gran cajón desastre donde caben operaciones quirúrgicas que parecen hechas por seres humanos, animales extrañísimos, voraces, miedo en la gente. Hablaremos de todo ello. Fernando, compañero, un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte, Iker. Hasta pronto. Hasta luego, Carmen. Hasta luego. Y es que tenemos un montón de documentación, incluso teníamos preparado algunos testimonios de esos pastores, de esas personas que en Valle de Tabladillo, Segovia, año 97, o en la Riviera Navarra, año 99, sufrieron en sus carnes lo que parecía un gigantesco lobo, algo extraño, que no dejaba huellas, que saltaba, que hipnotizaba y que, por ejemplo, mató a 323 ovejas en apenas una hora, y ninguna de ellas pudo escapar cuando estaban ya en campo libre. ¿Quién es? ¿Quién maneja? ¿Quién está detrás de ese animal? Lo cierto es que son muchas cosas y haremos ese programa especial y muy pronto, os lo prometemos. Ahora de momento vámonos a descansar, a oxigenarnos, y el lugar mejor, imposible comparación, la Verde Asturias. Vamos a ir a esa ruta mágica que Carmen siempre hace cada semana, esa Asturias llena de mitos, de misterios, una ruta que nos va a conducir
por algunos parajes absolutamente desconocidos. Asturias. Buenas noches, viajeros. Hoy el destino nos llevará por tierras astures. Nuestra primera parada será la Catedral de Oviedo. Allí deberemos visitar la Cámara Santa, que ordenó construir Alfonso II el Casto para albergar un arca lleno de reliquias de la Pasión de Cristo, procedente de Jerusalén. Pero el Casto no llegó a ver nunca los tesoros que se guardaban en el arcón, temeroso de la leyenda que lo acompañaba. El que ose abrirlo caerá fulminado. Ya en 1705, Alfonso VI ordena su apertura y se queda asombrado de las numerosas piezas que se hallan en su interior. 5 espinas de la corona, la sandalia de San Pedro, la cruz de los ángeles, pan de la última cena, tierra santa, huesos de los profetas y apóstoles, y destacando entre todas ellas el santo sudario que supuestamente cubrió el rostro de Jesús en su tumba. Se trata de un paño de casi 1 metro de largo, con manchas de sangre del grupo AB, coincidentes con la venerada sábana santa de Turín. Los expertos indonólogos aseguran que ambas telas taparon el mismo cadáver. Si el viajero tiene suerte y maña en el arte de entrevistar, podrá preguntar a los sacerdotes sobre la historia del exorcismo que se realizó en la catedral en el siglo XIII a una muchacha aragonesa llamada Oria, una de esas historias terroríficas que resisten el paso del tiempo. Ya viajando hacia la población de Llanes, los aficionados a la prehistoria más desconocida se toparán con el extraño ídolo de Peñatú, una enigmática figura que representa una divinidad con cabellera y vestimenta ceremonial. Muchos investigadores del pasado veían en este ídolo la representación de ser provisto de escafandra y lo comparaban con las figuras dibujadas en el desierto de Nazca o las pintadas en el Tassili argelino. Para los arqueólogos, sin embargo, se trata de la representación de una diosa de la fecundidad. Camino arriba llegaremos a Covadonga, donde veremos a Susantina, 2 de los símbolos asturianos. Allí mismo, junto al lago, hay una fuente que, según asegura el refranero popular, tiene mágicas propiedades matrimoniales. La Virgen de Covadonga tiene una fuente muy clara. La niña que de ella bebe, dentro del año, se casa. Deberemos tener cuidado al cruzar los bosques astures, porque la huestía o procesión de difuntos nos puede salir al paso. Se trata de una fila de seres espectrales y vestidos de blanco con velas en sus manos y que caminan al son de una campanilla mientras susurran restos y cantos fúnebres. Esto para los lugareños tiene un significado, presagio de muerte. Y para terminar nuestra ruta por este paraíso verde nos iremos hasta el pueblo ballenero de Lastres, declarado conjunto histórico, donde hasta el 21 de agosto se celebran las fiestas de San Roque y de su perro. La quema del gigante, gran pieza de pirotecnia que tiene desde tiempos ancestrales un carácter de burla, pondrá fin a una celebración llena de magia que aún late con fuerza entre estos frondosos valles. Nuestro compañero en la nave del misterio, Jesús Mejuto, que nos pone esta música que significa que ya estamos al final, y con algunos mails que nos habéis mandado a milenio3@cadenaser.com. Katia Rocha. Muchos emails, como siempre agradecidos, y uno muy inquietante que nos envían desde Badajoz, Pedro Durán Pajuelos, un chico de 19 años, que cuenta que en el Sanatorio Infanta Cristina de Badajoz varios pacientes han visto a una monja. Se les ha parecido una monja, al parecer una psicóloga incluso investigó el tema, parece ser que fue una monja que trabajó allí enfermera. En fin, nos preguntan si sabemos algo más de eso. Uf, tremendo. Pues bueno, tenemos buenos corresponsales allí, investigaremos y a ver qué pasa con este caso. Carmen. Ana nos escribe y dice: tengo 12 años, la verdad es que me encanta vuestro programa y siempre años. Lo escucho los fines de semana con mis padres y mi hermana. Quería pediros que hablarais sobre el misterioso mundo de las hadas. ¿Es realidad o son una simple fantasía del ser humano? Hombre, yo creo que parece que son fantasía, ¿no? Pero es un tema precioso, bonito y que un día tocaremos siempre con los que saben de ese asunto. Katia. Bueno, Juan Antonio Gutiérrez de Uriarte Calvo nos escribe un email preguntándonos si se han visto ovnis en Cartagena. Sí, algunos muy célebres y algunos dicen que provocados por las luces de su chimenea, de escombreras, o sea que no eran ovnis, sino que eran los efectos de la chimenea. Pero otros dicen que no. Hay una gran polémica, lo tocaremos también, por supuesto. Fernando Ibarra Arco nos dice: ¿en qué pueblo de Jaén dijisteis que se encuentra la tumba del famoso curandero que sana a quien se tumbe con la cabeza en línea recta? El Santo Custodio, que está enterrado en Noalejo, ¿no? En Noalejo. El pueblo de Noalejo de Jaén. Ese hombre prodigioso, según algunas personas, y que es esa parte oculta de la
del curanderismo ese que no cobra y que está oculto en las montañas y que parece que tiene tintes auténticamente mágicos. Katy, el último. Antonio María Sánchez Conde, dice que les estamos mal acostumbrando a los oyentes con 3 programas a la semana de Milenio 3, que le gustaría que siguiera así en temporada. Bueno, de momento mañana ya no hay programa. Ya, bueno. Hay que decirlo, Importante, mañana domingo a las 10 no hay programa, edición especial de Carrusel, pero sí de 3 a 4 con vuestras llamadas, con vuestros mails y con documentos importantes. Bueno, pues os pedía un programa especial ahora que se aproxima la conmemoración de la fecha del 11 de septiembre. Hicimos varios temas y bueno, es posible que toquemos de nuevo todos los enigmas a todos los niveles que rodean al 11 de septiembre. Ahora ya os dejamos con las noticias aquí en la SER. Un abrazo para todos y muy especialmente, si me lo permitís, para los amigos de esa región maravillosa, las Urdes, que lo han pasado tan mal y que a los que tenemos fantástico cariño por esa tierra mágica. Un abrazo, hasta mañana a la madrugada.